Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo me estén viendo. Hoy vamos a continuar con nuestra clase práctica. Vamos a seguir hablando sobre la relación entre el género y la tecnología, pero ahora más centrado a la experiencia hacker. Hoy vamos a hablar sobre dos textos, ¿sí? Que ya lo tienen disponible en el aula virtual, tienen disponibles los textos de esta clase. Espero que ahí que se vea bien el, el Canva bueno, que armé. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de experiencias hacker, dos textos de varias autoras, una de ellas latinoamericana, ¿no? Que nos va a ayudar a entender un poco sobre la historia, ¿no? Sobre la historia del feminismo en la tecnología, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron vinculando las mujeres y también entrando en el campo del software libre y la cultura hacker, ¿no? Vamos a hablar un poco de ética hacker también y sobre los próximos desafíos o los desafíos presentes en realidad que tiene el feminismo en este ámbito que la verdad es muy poco explorado, ¿no? Como les decía, entonces, en estos dos textos vamos a poder ver cómo existe un movimiento coyuntural en la historia del cómputo, ¿no? En la historia del inicio de las computadoras y la tecnología de computadoras, ¿no? Que ocurrió en la década de los 70 y que marca el inicio del actual sometimiento tecnológico por parte de las empresas proveedoras y fabricantes de software. Vamos a desarrollar esto un poco más adelante, ¿no? Así también como el capitalismo que explota millones de datos de las personas usuarias que son parte de estos software, ¿no? Y que desde el punto de perspectiva de las autoras es muy poco explorado desde las humanidades digitales, podríamos decir, es decir, de los estudios de las humanidades digitales, las ciencias sociales, y mucho menos con una perspectiva feminista, que es lo que venimos a hacer aquí en esta materia, ¿no? Y sobre todo, bueno, en esta clase. El cierre del código fuente de programación, ¿no? Esto vamos a desarrollar un poco más adelante para que lo entiendan. Implicó la ocultación de algunos procesos de cómputo y el desconocimiento de lo que se hace con nuestros datos e información. Cuántas veces llenamos diferentes formularios o para, por ejemplo, ser usuarios, usuarias de algunas páginas de internet que nos piden esos datos. Bueno, sabemos qué hacen con esos datos, ¿no? Tenemos idea, leemos los términos y condiciones, tenemos noción de la letra chica, podríamos decir, en la mayoría de las veces no, esa es la realidad. Entre la rapidez, ¿no? De lo que es el mundo de la tecnología y las redes sociales, esas cosas que son tan importantes porque son nuestros datos, es nuestra privacidad, se nos pasan por alto, ¿no? En oposición a esto, en la década de los 80 surgen algunos movimientos de resistencia, como el de software libre y la cultura hacker, que postulan la apertura de este código de fuente en tanto libertad de conocimiento y una posible apropiación tecnológica, ¿no? El desarrollo de la técnica nos va a decir Mumford, es un autor, ¿no? Que citan estas autoras. No se limita únicamente a la fabricación de herramientas, sino que posibilita gracias a que la humanidad emplea sus propios recursos orgánicos para expresar su potencialidad latente, ¿no? Colmando así las aspiraciones y demandas orgánicas de forma más plena de la sociedad, ¿no? La técnica no está separada de la actividad cultural porque está relacionada sobre todo con la naturaleza del ser humano, ¿no? Esta naturaleza que participaba activamente en todos los aspectos de la industria, desde la naturaleza, el modo, digamos, sus modos en el principio, la técnica y cómo, digamos, estuvo centrada en la vida y no en el trabajo ni en el poder, ¿no? Esto nos va a resultar interesante en el desarrollo de nuestra clase
ya que la técnica como conjunto de saberes que transforman los materiales y que llevan a la invención de las máquinas no puede separarse nunca de su contexto social, ¿no? Sin embargo, este autor que les mencionaba anteriormente, Mumford, como muchos otros autores, dejan fuera de su análisis el papel que juegan las mujeres en el uso de ciertos instrumentos y el dominio de la técnica, el cual también está vinculado estrechamente con la división sexual del trabajo, o sea que existe una relación cercana entre las herramientas usadas tradicionalmente por ambos sexos, la división del trabajo y el dominio de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Aquí está claro el análisis feminista que vamos a llevar a cabo en estas problemáticas, ¿no? Paola Tabet, una de las autoras, digamos, en este ámbito, va a sostener que a las mujeres se nos fue negado ancestralmente esta posibilidad de extendernos más allá de nuestras propias fuerzas físicas, digamos, de la capacidad de nuestras manos, de prolongar el cuerpo y brazos en instrumentos complejos que van a acrecentar el poder sobre la naturaleza, lo cual ha sido condición necesaria para que seamos usadas materialmente en el trabajo y la reproducción, ¿no? A pesar de que ambos sexos operan en un sistema de producción forjado desde la prehistoria, y esto los venimos hablando de nuestras primeras clases, ¿no? De estas sociedades cazadoras, y que deviene después en varios ciclos, digamos, en un macro de estructura capitalista, hay una clara diferenciación con respecto a quienes hacen determinadas actividades, con qué lo hacen, cómo lo hacen, y esto a su vez se vincula con una dominación masculina, como venimos viendo en todas nuestras clases, ¿no? Silvia Federici, que es una de las autoras feministas marxistas de referencia, ¿no? Nos va a explicar cómo para el desarrollo del capitalismo fue fundamental la construcción de un nuevo orden patriarcal que hacía que las mujeres fueran sirvientas de esta fuerza de trabajo masculina, ¿no? La acumulación primitiva y por consiguiente, digamos, la división sexual del trabajo, nos va a decir, cito textual a Silvia Federici, fue sobre todo una relación de poder, una división dentro de la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que un inmenso impulso a la acumulación capitalista, ¿no? La diferencia de poder entre mujeres y el hombre y el ocultamiento del trabajo no pagado de las mujeres tras la pantalla de la inferioridad natural ha permitido al capitalismo ampliar inmensamente la parte no pagada diaria del trabajo y usar el salario masculino para acumular trabajo femenino, ¿no? Por lo tanto, acá podemos ver cómo dentro del sistema capitalista el alejamiento de las mujeres del dominio de la técnica es evidente y marcado, lo cual eventualmente en el desarrollo de la historia implicó que las mujeres fueran despojadas de un determinado tipo de saber, ¿no? Esto lo podemos ver laboralmente en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Em, Muchos nos van a decir, las autoras de estos textos, que muchos años después de la invención de estas máquinas que se alimentaban por carbón, luego por vapor y finalmente por la electricidad, surge la cibernética hacia los años 40 del siglo XX, ¿no? Esta disciplina buscaba entender cómo piensan los seres humanos para luego hacer pensar a las máquinas e imitar los comportamientos de control, de cambio y comunicación de los seres vivos. Esto, a ver, lo podemos comparar actualmente con la inteligencia artificial, ¿no? Estas máquinas fueron creadas, los primeros programas, digamos, de cómputo en la década de los 70 de 1900, los cuales representan un importante cambio de paradigma en el desarrollo y ejecución de la técnica. El nacimiento del software marca el rumbo de la tecnología computacional que utilizamos hoy en día, ¿no? Al compararlo, las autoras lo van a comparar con una receta de cocina, ¿no? Al compararlo con una receta de cocina, el software, para que podamos entenderlo, es un conjunto de recetas que están minuciosamente detalladas para la solución de un determinado problema, que puede ir desde, por ejemplo, hacer una suma hasta escribir una carta, crear un vector, editar un video, ¿no? Digamos, estas recetas están escritas de una manera muy parecida a cómo se escribe la música
usando notaciones propias, a lo cual podemos llamar lenguajes formales, ¿no? Que son con los que están escritos los programas que utilizamos diariamente. Ya entrada la década de los 70, era muy común compartir programas entre las personas programadoras, ¿no? Y con esto pedir y ofrecer parte de este código fuente que compartía el software para mejorarlo colectivamente. Es decir, el software era digamos, hecho, modificado, ampliado, digamos, se iban agregando cosas de manera colectiva con este código fuente compartido, ¿no? El acto de compartir software es tan antiguo como los propios ordenadores, lo mismo que compartir receta es tan viejo como la cocina. Em, Progresivamente la cultura del uso y compartición del código fuente se transformó en su privatización, volviéndolo cerrado y desembocando luego en la creación del uso de patentes, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, con la creación de algunas páginas web. Em, y muy poco tiempo después, la venta del software se volvió un negocio muy redituable para las grandes corporaciones, sobre todo, ¿no? Como Como consecuencia del cierre del código de programación, es decir, de este código fuente compartido de un mismo software, y en contraposición a las prácticas de privatización que supone el software privado, surge en 1984 un movimiento social que encuentra sus bases en la cultura y ética hacker, el movimiento del software libre. Este movimiento va a basar sus principios en la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir el código fuente, convirtiéndose en una posibilidad de conocer el interior de la caja cerrada y concebir al cómputo desde la perspectiva del código abierto, ¿no? El código compartido, donde los saber hacer y por tanto la técnica está al descubierto, donde cualquier persona que pueda leer o estudiar el código también pueda modificarlo, volviendo a la metáfora de la receta de cocina, ¿no? La posibilidad de saber los ingredientes y los pasos para la elaboración nos permitiría contrarrestar la dependencia del software hegemónico como contrapropuesta también al régimen capitalista. Las autoras van a considerar que el software libre y los feminismos tienen mucho que ver entre sí, y como bien apuntaba la ciberfeminista Laurence Russell aquí a mi izquierda abajo, un sistema operativo en francés, no lo voy a decir, digamos, lo pueden leer ustedes en el texto, pero en francés significaba sistema de explotación, ¿no? Entonces, ser dueña de tu sistema de explotación es lo mínimo y cambiarlo es lo mínimo de lo mínimo. También, digamos, la idea de compartir y cambiar juntas. Aquí no hay copias, nos dice esta autora, todo el tiempo tiene el original y esa posibilidad de compartir al igual las cosas importantes, ¿no? Y también se puede entender cómo funciona entrar en el código y cómo esto nos empodera ante la tecnología. En 1990, Cornelia Solfranc, del grupo feminista Allspots Network, afirmaba que como ciberfeminista buscaba mujeres hackers. Y al principio trató de ignorar el hecho de que las pocas mujeres que participaban en encuentros de hackers no participaban activamente en la práctica del hacking y no se consideraban a sí mismas hackers. Le tomó un tiempo darse cuenta de que en realidad no había mujeres hackers, ¿no? Entonces, el software libre tiene sus orígenes en la cultura hacker, cuya figura no surge del imaginario de pirata informático con el que popularmente se lo asocia, ¿no? Sino que toma como referencia a diversos y diversas autores y autoras. Se va a definir, digamos, los principios de la ética hacker, según Levy, la cual va a incluir, uno, el acceso a las computadoras y todo lo que nos pueda enseñar algo cómo funciona el mundo. Debe ser ilimitado y total. Dos, toda información debe ser libre. Tres, hay que desconfiar de la autoridad, promover la descentralización del software, ¿no? Cuatro, lo que debe ser valorado del hacker son sus hacks. Es decir, sus diseños, sus programas, sus prácticas, y no su jerarquía social, ni títulos académicos, raza o condición
social, podríamos decir como sus intersecciones, ¿no? 5, un hacker puede hacer arte a partir de una computadora. Y 6, las computadoras pueden cambiarnos la vida a nosotros, nosotras, y en el caso de ser hacker, perdón. Mm. Perdón, ahí tuve un problemita con el internet. Entonces, nos pueden cambiar la vida a nosotros y nosotras en el caso de que somos hacker, o nosotros y nosotras como hacker podemos cambiar vidas a otras personas, ¿no? Estas, digamos, las personas hacker van a desarrollar las habilidades computacionales especializadas a través de diversas prácticas, gracias a que conocen este funcionamiento de su equipo de cómputo, ¿no? Esto ha llevado a considerar a la figura del o la hacker como disidente en un mundo tecnológico, con la capacidad de decidir diversos aspectos del uso de la tecnología, ¿no? No es gratuito que en la comunidad hacker sea muy habitual el uso y programación de software libre, ya que ambos son manifestaciones políticas e históricamente han ido de la mano. El software libre, basado en la ética hacker, surge como una contrapropuesta que va a postular, digamos, la apertura del código fuente para que todas y todos puedan modificarlo y con ello aspirar a una generación de conocimiento mucho más horizontal y no vertical como planteaba el código fuente cerrado, ¿no? Para Bárbara Towens, una de las pocas mujeres hackers reconocidas, ¿no? Digamos, antiguamente conocida, integrante de Chaos Computer Club, nos va a decir que hackear es político. Perdón, no voy a correr de acá. Ahí está. Nos va a decir que hackear es político, pero craquear no. Porque cuando tomas el hacking, nos va a decir, estoy leyendo textual, como una herramienta para construir información y sistemas de información, puedes mostrar qué hay detrás de esas técnicas, puedes mostrar qué hay construido detrás del software del mainframe, ¿no? Lo primero que sabes es que los sistemas no son seguros de todos, la mayoría de las compañías no lo admiten, ¿no? Tratan de ocultarlo. Y también puedes mostrar que esos sistemas tienen información escondida muy peligrosa para la gente. Por eso, para la autora, para Bárbara Towens, es político mostrar eso, ¿no? Básicamente que los sistemas no son seguros y que la información personal es vulnerable. Em, la autora nos va a decir que cree que es muy político mostrar qué es lo que el software está haciendo con nosotros y nosotras, y también es muy político mostrar cómo el software funciona, cómo trabaja. Para ella, aprender es una cuestión política y creo que todas y todas deberíamos saber estas nociones básicas, me incluyo, ¿no? En el texto de Haché, el texto de Haché, de Vergés Bosch y Cruels, bueno, van a mostrar una serie de entrevistas que le hicieron a mujeres programadoras, ¿no? Y cómo ellas pueden relacionar el género con la tecnología, la ética hacker, es decir, la cultura hacker, ¿no? Entonces, nos van a compartir que sus entrevistadas comparten esos valores fuertes que hacen que sus prácticas con las tecnologías devengan en prácticas tecnopolíticas, ¿no? Frente a la dicotomía software libre, mujer, les interesa más proponer otra, la de ética hacker barra feminismo. A partir de ahí se va a plantear la pregunta de si es posible pensar una ética hacker feminista y en caso afirmativo, ¿cuáles serían esas características, ¿no? La más importante de las cuales son, por ejemplo, el compromiso con el dominio público y la idea de precomún, la relación con la comunidad y la dimensión contracultural de la filosofía del software libre y esta ética hacker de la que veníamos hablando, ¿no? Se va a reivindicar entonces el desarrollo de las tecnologías centradas en las personas, sus valores y sus necesidades, enfatizando por lo tanto el uso de estas tecnologías
pero también fomentando las prácticas de acceso y formación al uso y desarrollo de las tecnologías en mujeres, ¿no? Se puede considerar que componen una muestra en cierta medida representativa de una corriente de actoras, digamos las entrevistadas de las autoras que venimos hablando, fundamentales para el desarrollo de estas iniciativas de una cultura libre y soberana, tecnológica, digamos, pensadas y desarrolladas por la gente y para la gente, así como enmarcadas en un contexto en el cual la finalidad no es el ánimo de lucro, sino el fomento de la innovación social y el compartir, ¿no? El alejamiento de las mujeres del dominio de la técnica y por lo tanto este despojo de cierto saber hace, digamos, el saber hacer, ¿no? Del saber y hacer tecnología, eh, digamos, tecnología en cómputo, continúa hasta nuestros días, tanto como dentro de la hegemonía tecnológica, porque la figura masculina del hacker es mucho más común, ¿no? Y visible que la de mujer hacker. Sin embargo, esta postura implica perder el miedo a la máquina, digamos, a la computadora, que es entendida solo por algunas personas. Va a implicar reapropiarse de la tecnología para volver las técnicas a nuestra disposición y no lógicas de sometimiento, ¿no? Lo cual podría ser condición necesaria para que las mujeres, en tanto sujetas del feminismo, regresemos al dominio de esta técnica en pro de una lucha que hoy se libera también en el terreno tecnológico digital. Si nos ceñimos, digamos, a esta lógica hacker, también, digamos, reconocen las autoras que quedarse en la sombra y en el anonimato se construye como una protección en contra de posibles acciones criminal, perdón, algunas acciones criminalizadoras. Parece entonces lógico que las mujeres hacker, muchas de ellas, o la mayoría, hayan decidido no exponerse, ¿no? De todas formas, va a resultar curioso ver que muchas de las entrevistadas, digamos, de las autoras que venimos hablando, les va a costar definirse como hackers, aunque las que sí se definen como hackers lo hacen porque reconocen tener las competencias técnicas para hackear o porque deciden compartir, estimular y vivir en su día a día los valores asociados a la técnica hacker. Entonces, esta imagen es de Soria Guzmán, ¿no? Uno de los textos de los que estamos hablando es de, digamos, es de elaboración propia. Tiene otras imágenes donde ella demuestra también el desarrollo de su incorporación al mundo de la tecnología, que es bastante interesante, lo van a ver cuando lean el texto. Y cómo, digamos, ella nos va a proponer observar estos cuatro aros que van a representar diferentes niveles del uso que le dan las mujeres a sus computadoras, que van de arriba a abajo, del más amplio con un mayor número de mujeres al más reducido en tanto el porcentaje es menor, ¿no? Estos se van a organizar de la siguiente manera. El primer aro, que es este que tenemos aquí, que es el más amplio, se encuentran las mujeres que no utilizan computadoras, ¿no? O lo hacen de manera un poco frecuente. Quizás motivadas por familiares para mantener cierto tipo de comunicación, el equipo de cómputo que usan es el celular y algunas de ellas lo harán solo para hablar por aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Este aro va a ser denominado mujeres con negación al uso. En el segundo aro, aquí, el orden va a ser descendente. Se encuentran las mujeres que usan tecnologías digitales como auxiliares en la realización de tareas cotidianas en casa y oficina, usan redes sociodigitales e incluso realizan algún tipo de ciberactivismo, manejan sus equipos de cómputo en tanto usuarias promedio, aplicaciones, y programas de cómputos para generar objetos digitales como texto, documento, em, fotos y videos, ¿no? Se trata de usuarias con cierta experiencia en el uso de tecnologías de cómputos que probablemente estemos aquí la mayoría de nosotras, ¿no? En el tercer aro, que a su vez podemos ver cómo va disminuyendo su tamaño, son encontradas en menor número las hackers, barra precoders
¿no? Precoders, hackers barra precoders, a las que, avanzada esta investigación, la autora las llamó las hack feministas. Aro en el que, bueno, esta autora, Soria Guzmán, se reconoce, ¿no? Se reconoce dentro del tercer aro. Y cómo, digamos, estas mujeres se relacionan de manera particular con sus equipos de cómputo. Hay nociones y preocupaciones por temas como la noción de la seguridad digital, el anonimato, así como una intención constante de cuidar y vigilar estas prácticas computacionales, navegación en Internet de manera anónima, evitar la instalación de aplicaciones de redes sociodigitales, cuidados digitales, uso del correo cifrado, etcétera, ¿no? Durante el proceso de la investigación de esta autora, em, digamos, puede decir que por esas prácticas, labor educativa y de divulgación, muchas de las que se encuentran en este tercer aro son una especie de puente entre las colectivas feministas que realizan el activismo en redes sociodigitales y temas técnicos de cómputo que pueden sonar muy complejos, ¿no? Se realizó, digamos, la autora realizó al menos una vez el acompañamiento en casos de violencia digital o también asesoría sobre seguridad en Internet, ¿no? Se cuestiona el uso de redes sociodigitales privativas como Facebook y Twitter para el activismo y no las usan de manera frecuente. Y por último, el cuarto aro, más pequeño, que va a representar una especie de profundidad de conocimiento y prácticas, se encuentran las mujeres hackers, a las que ha llamado también hackers coders, cuyo nivel de experiencia y dominio de la técnica es infinitamente mayor al promedio, infinitamente mayor a estos tres aros de los que venimos hablando. Son programadoras, administradoras de sistemas computacionales, desarrolladoras web y mantenedoras de códigos fuentes. No usan de manera restringida las redes sociodigitales o no cuentan con un perfil dentro de estos software como servicio. De igual forma manejan identidades anónimas en Internet, usan correos cifrados y suelen ser sumamente críticas sobre los servicios que ofrecen los grandes corporativos como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Esto es muy interesante, ¿no? Los cuidados digitales que podemos tener a la hora de usar las TIC. Bien, Ellen Spertus, en 1991, redactó un ensayo en el cual ahondaba en por qué las mujeres persiguen estudios y carreras en ciencias de la computación con mucho menos frecuencia que los hombres, y esto es lo que venimos hablando prácticamente desde el comienzo de nuestra clase, ¿no? Este estudio examinaba lo que disuadía a las mujeres de realizar una carrera en un campo técnico y cómo factores, digamos, diferentes factores incluyen a diversas maneras en que los niños y las niñas son educados, los estereotipos y los prejuicios sutiles a los cuales se enfrentan las mujeres ingenieras, los problemas derivados en trabajar en ambientes predominantemente masculinos, los egos sexistas empleados en el lenguaje también. Digamos, la reflexión de Ellen Spertus, que resultó pionera a la hora de analizar por qué las mujeres quienes se habían introducido con fuerza en las carreras de informática, llegando a representar en 1984 un 37% de las licenciaturas en informáticas otorgadas en Estados Unidos, emprendieron a partir de esa fecha un éxodo fuera de esas carreras, ¿no? Esto se reduce drásticamente cuando abordamos el caso de la participación de las mujeres en las comunidades de software libre y se hace casi inexistente cuando se hace referencia a las culturas hacker, así como a modelos de acceso y participación en mercados dentro de estos procesos de aprendizaje informales fuera de la universidad o el trabajo remunerado, ¿no? Por ejemplo, la contribución al desarrollo de software en contextos voluntarios, como pueden ser las comunidades de software libre, o al servicio de proyectos ciudadanos, activistas o políticos. Estas carencias observadas reforzaron nuestros deseos de visibilizar nuevos conocimientos y propuestas respecto a otros modelos de aprendizajes de informática más relacionados con la ética y la práctica hacker, así como el del hacktivismo, ¿no?
La década de los 90 entonces se va a caracterizar por la presencia de estos diversos activismo en la naciente Internet. El ciberfeminismo, que vamos a ahondar en nuestra próxima clase práctica, que es el jueves que viene, em, digamos, el ciberactivismo como activismo feminista presente en el nuevo terreno virtual va a encontrar su principal característica en generar y producir contenido dentro de un espacio online, ¿no? En la www, que prometía un lugar sin jerarquías, apelando a una red difusa, horizontal y flexible, que al menos así lo pensaron algunas feministas de los años 90 que ponderaron el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, como una nueva arma para la lucha social, estableciendo una relación íntima entre ellas y las tecnologías digitales, ¿no? Con la llamada Web 2.0, que se caracteriza por el surgimiento de blogs, wikis y, digamos, en general de una Internet bidireccional, que permitió leer, pero al mismo tiempo producir contenido, ¿no? Por esto esta bidireccionalidad. El ciberfeminismo se exportó luego a las redes sociodigitales privativas como Facebook y Twitter, hoy en día X. Además, digamos, por mucho tiempo este término fue referente para asociar el feminismo y el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Es necesario profundizar en análisis de las actuales transformaciones sociotécnicas desde una perspectiva feminista y a su vez pensar el feminismo desde el terreno tecnológico con herramientas afines de una postura crítica que propicien la exploración, el poder de decisión, la modificación, el estudio, la adaptación y con ello sembrar sobre un campo fértil de disidencias, ¿no? Una posible cuarta ola del feminismo requiere que las mujeres nos apropiemos de la tecnología y ejerzamos autonomía, y eso implicaría el uso de las herramientas tecnológicas que puedan ser modificadas, estudiadas, comunitarias, digamos, y hackeables, es decir, que sean tecnologías libres y abiertas, propias de la filosofía de la cultura hacker, de esta ética hacker y del software libre, ¿no? Abrir nuevos debates sobre la brecha digital de género, cómo afecta el capitalismo de datos específicamente a las mujeres y demás problemáticas vinculadas a la violencia de género en línea, requiere de un cambio de paradigma del uso de la tecnología y la apropiación tecnológica, así como la necesidad de la apertura de este código de fuente del software y del aprendizaje de lenguajes de programación en mujeres. Al igual que el feminismo, el software libre y un posible hack feminismo subyace una propuesta subversiva que cuestiona y desestabiliza la relación de las normas legales y económicas que han definido y legitimado la producción y distribución sesgada del conocimiento, posibilitando así la activación de una apropiación tecnológica por parte de la comunidad que lo utilice, ¿no? Si bien el término hack feminismo no tiene una definición concreta y hay quienes creemos que lo estamos construyendo, sus vínculos oscilan entre conocer las reglas del patriarcado para hackearlo, lo que, digamos, por año han hecho las teorías feministas, y llevar a cabo el aprendizaje de tecnologías entre mujeres, la evolución del tecnofeminismo y la apuesta a dejar de ser usuarias para asumir una postura más activa en la ejecución de nuestra tecnología digital, desde el software libre y retomar con ello el saber barra hacer, ¿no? En este trabajo, digamos, en el trabajo de estas autoras, en estos dos textos que tienen que leer, se ha utilizado el hack feminismo como pretexto para replantear la relación entre mujeres y tecnología, más allá de ser usuarias de redes sociodigitales para el ciberactivismo feminista, ¿no? Quizás valga la pena revisitar el término hacker en tanto persona disidente en el entorno tecnológico y apropiarnos de él desde el feminismo con la posibilidad de ejercer cierto nivel de autonomía más allá del papel que digamos, que hemos jugado las mujeres durante mucho tiempo, ¿no? El de usuarias o el de consumidoras pasivas que no saben de tecnología y usar herramientas tecnológicas que puedan ser modificadas, estudiadas y hackeables, ¿no? Es decir, software libre.
pero desde nuestras propias prácticas y nuestros propios aprendizajes, aprovechando el gran potencial de desarrollo que ofrece este nuevo canal de lucha, la propuesta Hack Feminista. Como les dije, bueno, salimos de acá y todas vamos a estudiar programación a partir de ahora, pero más allá de eso, de que pueden encontrar cursos gratuitos, si por ejemplo realizan sus búsquedas en Twitter o en X, esto no le va a gustar mucho a las doctoras, pero hay algunos cursos para, digamos, si sos mujer y querés aprender programación, hay cursos gratuitos. Nada, creo que las autoras nos llaman a una reflexión de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Y descartar esta pasividad que tenemos al frente de la pantalla, sino que nos involucremos en lo que estamos viendo frente de la pantalla, ¿no? Me parece bastante interesante. Ya saben que cualquier duda o consulta, vuelvo a repetir, se pueden comunicar con nosotras mediante aula virtual. Estamos ahí para ayudarlos y ayudarlas. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente, digamos, semana o lo que queda de la semana, que tengan un excelente fin de semana en realidad. Hasta luego.